Vale. Me ha dicho que no van a hacer un luego los dos, que se van a sentar a la mesa los dos y van a hacer la negociación. Porque como aún no he trabajado con Javi, Hola, empezamos con la segunda parte, segunda conferencia de estas jornadas. Nos acompaña Pedro Vicente, director, jefe de diseño del Economista. Presentar siempre en estas jornadas a amigos pues es una ventaja y a veces una dificultad. Bien, Pedro, como muchos de los que hemos trabajado en prensa, tiene una dilatada carrera profesional. La revista, empezó en algunas revistas como Gigantes del básquet, de la que tiene un gran recuerdo, me consta. Y en 1998 se incorpora al diario Marca. Unos meses después me incorporé yo. Estuvimos durante un tiempo compartiendo experiencias en la redacción, yo aprendiendo mucho de él y de otros compañeros que están aquí. Y tras un periodo en Marca pasó al diario El Economista, del que me consta que ha hecho grandes interpretaciones visuales, de comunicación visual, que antes nos contaba Pablo en su conferencia, y del que nos viene a contar un poco cuál es la nueva estrategia o las nuevas revistas del Economista y las nuevas revistas digitales del Economista. Como lo importante es escucharle a él, pues os dejo que nos cuente ese formato horizontal y ese formato nuevo de estas revistas. Hola, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Yo no sé si voy a ser tan divertido como Pablo, que tiene muchas más tablas que yo en esto de dar conferencias. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, pero bueno, si veis que os aburrís mucho, me lo decís. De hecho, mezclar economía y diseño pues no es una cosa que a primera hora de la mañana también apetezca mucho, ¿no? Son dos temas muy alegres. Pero bueno, os voy a contar un poco la experiencia nuestra de un nuevo sistema de publicación que lo llamamos las revistas horizontales, que desde luego no lo hemos inventado nosotros, pero sí que puede ser una opción buena para tal y como está el mundo de la prensa. Voy a dividir la intervención un poco en dos partes. Un poco os voy a contar primero la historia de cómo llegamos a estas revistas y luego pues iremos viendo estas publicaciones. Como sabéis todos, pues en octubre del 2008 pues se produce una gran hecatombe, una gran crisis económica en el mundo que en principio parecía que era algo salvable, pero que llevamos ya muchos años en ella y ahí sigue. La crisis mundial supone un gran paso atrás, sobre todo para, yo creo, el mundo de la prensa, porque a esta crisis se le une otra crisis propia que tenía ya, por así decirlo, la prensa tradicional o el periódico. Se lleva hablando mucho tiempo de que estaba en decadencia, que Internet se lo estaba comiendo. Y evidentemente pues esta crisis mundial pues ha hecho que esto se ponga mucho más duro todavía. ¿Van a desaparecer los periódicos? Pues hay diferentes teorías, pero sí lo que en estos 5 años, 6 que llevamos ya de crisis, está obligando a las empresas a reinventarse un poquito. Y estamos viendo que no acaba de encontrar el hueco, va perdiendo ventas en papel, pero Internet no acaba de explotar un poco el tema de los ingresos para la prensa. No sé si habrá nuevas vías, pero aquí vamos a proponer otra. Las revistas es otra de las que están sufriendo un gran desgaste con todo este tema de la crisis. Es una de las cosas que más se están cayendo, aparte de los periódicos.
Los periódicos, estamos viendo que para afrontar la crisis tuvieron una primera fase que fue reducir costes. Lo reducir costes supuso esencialmente, pues al principio bastante despidos de personal, y hemos visto que en todos los periódicos ha habido muchos ajustes de personal, pero aparte de eso ha habido otro tipo de ajustes ajustes económicos, como puede ser la tirada. Se ha bajado la tirada de los periódicos, se ha reducido la distribución, hay muchos sitios donde ya no se distribuye, se redujo el papel, tanto el tamaño, algunos como nosotros en un centímetro, un par de centímetros, otros como pueden ser El Mundo o incluso el Marca, redujeron un tamaño casi cuadrado, si lo veis, y también se reduce mucho la paginación. O sea, antes se tiraban paginación por nosotros mismos. Lo normal era ir a 40 o 48 páginas, y ahora lo normal es ir a 32. Todo lo que sea ahorro, pues ha sido bienvenido en la prensa para intentar sobrepasar esta doble crisis. Como el hueco de papel es muy caro, pues evidentemente el diseño es una de las cosas que primero lo han notado. Por ejemplo, en mi periódico El Economista, a pesar de tratar un tema tan serio como era la economía, sí que apostaba muy fuerte por el diseño, por temas fuera de lo común, por temas, bueno, como este que os ofrezco aquí, que esto era una doble página dedicada al toreo, que ahora mismo sería impensable. Ahora mismo este tipo de dobles páginas muy visuales, tal vez muy espectaculares, con temas fuera de la actualidad real, están desapareciendo de los periódicos, porque evidentemente el papel es muy caro. El papel, para conseguir un hueco ahora mismo en un periódico hay que tener una noticia. Entonces, todas estas dobles páginas que veíamos que se hacían mucho en los periódicos, con un gran alarde de diseño, incluso de infografía, como nos ha mostrado Pablo antes, están dando paso a un diseño mucho más austero por el tema de la crisis económica. O sea, es que no hay vuelta de hoja. El Economista como tal, incluso para ahorrar más papel, pues prende un rediseño, en la que, como veis, por ejemplo, antiguamente en el diseño anterior, hasta el punto de que las cabeceras, pues perdieron el peso que tenían, porque era espacio que se estaba perdiendo ahí para una gran cabecera que al final no aportaba nada, y que había que ganar espacio como fuera. Es en esta época cuando El Economista se lanza sus primeros productos digitales. Yo creo que habría que diferenciar un poco entre el producto digital y la web. Por así decirlo, yo creo que ahora mismo hay tres temas diferentes en cuanto a la comunicación. Está el papel, el diario, está las webs, y está lo que podríamos llamar los periódicos digitales, periódicos, revistas, que es otro formato completamente distinto, y que va a costar un poco separarlo, porque no tienen la actualidad que tienen los periódicos, las webs, perdón, pero sí que tienen, es más papel que web. O sea, no podemos confundir un producto completamente digital, como es un periódico o una revista, con una web. No tiene que tener la misma interconexión que puede tener una web, es completamente diferente. El Economista lanza el Superlunes, que es el mismo periódico, pero se publica los lunes, se quita la edición en papel y simplemente se publica en edición digital. Es decir, el que quiera leerlo tiene que bajárselo directamente de la web y lo puede leer perfectamente, pero no sale en los lunes, no sale al papel. También supone otro nivel de ahorro. También otras publicaciones, como es Economía Real, que es otra publicación dedicada a la información periodística, pero de las comunidades autónomas de España.
También sale los lunes y también es solamente formato digital, no aparece. Aquí llegamos a uno de los productos estrellas del Economista, que era el Juris. El Juris es un suplemento que salía en papel, como es este, que trata una información muy especializada. Es una información dedicada a todo el mundo de las leyes, dedicada a la gente de abogacía, los abogados, los jueces, fiscales, toda una información que evidentemente no tiene cabida en los periódicos normales. Esa es otra de las consecuencias de la crisis. Mucho espacio se pierde, mucha información demasiado especializada deja de tener hueco para dejar espacio a la información más pura y dura. Entonces, todos estos suplementos, esta información desaparece. Entonces, el Economista se plantea el sacar esta publicación, mantenerla, pero intentar abaratarla. Como eran 8 páginas semanales, la opción que se ofrece es sacarla a nivel simplemente digital. Con lo cual, estás manteniendo un público muy especializado, que no va a encontrar esta información en otro lado porque no existe, y al mismo tiempo vas a mantener esa gente fiel a tu empresa. Entonces se empieza a trabajar un poco en el formato del Juris. Como veis, es una información, además es una información bastante rollo, que es difícil de llevar al papel. Son gente, el Juris es una publicación un poco complicada. Por lo que digo, no suelen ser textos muy largos, donde todo es importante, son legislaciones, y es muy difícil de decorar, de ponerle una foto, de ponerle una ilustración. Había veces que leías el tema y era imposible encontrar una información, una imagen que fuera con el tema. Al empezar a trabajar en el Juris nos surge la primera idea de la revista horizontal. Estamos, como estáis viendo aquí en la pantalla, todo lo que estáis viendo hasta ahora sobra la mitad de la pantalla. O sea, las imágenes que habéis visto sobra la mitad de la pantalla. Entonces nos surge la idea de si esto solamente se va a ver en una pantalla, en principio en un ordenador o en su defecto en una tableta o en un móvil, que evidentemente tienen las dos opciones, ¿por qué vamos a mantener la idea de hacer publicaciones en este formato que ya no nos sirve? Este formato está muy bien para lo que es la lectura. Estamos muy acostumbrados a verlo en la lectura de papel, pero no tiene mucho sentido al verlo en una pantalla. Se pierde demasiado espacio. Entonces, evidentemente, surge la primera idea y aparece lo que llamamos la revista digital. El Juris es nuestra primera revista digital, en la que, como veis aquí, que esta fue la primera portada, se intenta aprovechar al máximo el espacio, es decir, que la portada quede encajada perfectamente en lo que es en la pantalla del ordenador. Era un nuevo concepto de maquetar y de diseñar una revista. De hecho, los primeros números, la primera versión del Juris, si veis esta portada, tiene mucho del diseño web. O sea, son una imagen pequeña, tiene el texto grande que abre, tiene a la derecha la columnita, como si pudieras hacer el rol para bajar. O sea, muy diseño web. Todavía nos iba a costar mucho entrar un poco en lo que es el diseño de revistas horizontales. Aparte, el Juris, al ser la primera revista y ir a un público muy determinado, que sobre todo era conservador, nos plantea muchos problemas. Por ejemplo, se dice que el cuerpo de letra tiene que ser lo suficientemente grande para que, si el lector quiere imprimirse la página, se la pueda imprimir y leer. O sea, no solamente hay que pensar que sea legible a la hora de verla en una pantalla, sino que sea legible a la hora de ser impresa
porque se pensaba que el lector de este tipo de revistas iba a ser una persona muy dada a imprimírselo, llevárselo a su casa y leer las legislaciones, este tipo de artículos en su propia casa. Entonces, bueno, pues se busca un cuerpo de letra lo suficientemente grande para que se pueda leer tanto en pantalla como en formato papel, al mismo tiempo que se busca un formato, esto es un DIN A4, para también aprovechar estas circunstancias. Esto, aunque al principio, aunque luego se cambió, pero nos va a mantener el formato en casi todas las publicaciones que hagamos después. Como os he dicho, bueno, pues el Juris como veis, son temas bastante aburridos, difíciles de ilustrar, y se optó por, bueno, como veis hay una serie de destacados, de poner subrayados, de hacer un poquito más atractiva la lectura. Aquí ya también, como podéis ver, se empieza a usar mucho la opción horizontal en comparación con cualquier publicación que estamos acostumbrados a ver, que tiene unos columnados más verticales. Aquí todo se trata de hacerlo en plan horizontal. Vamos a ver algunas imágenes del Juris. Como veis, todas, pues eso, está columnado, tiene dos columnas y tiene, bueno, pues por aquí como un aspecto bastante destacado para intentar darle un poco de... La imagen también nos viene bien para intentar cuadrar textos, porque suelen ser textos donde hay que respetarlos bastante al pie de la letra, no era fácil cortar. Entonces las imágenes también nos sirven para ajustar esos textos. Bueno, el Juris se convierte en un éxito de cara a nuestros lectores, y esto hace que la empresa se plantee seguir por este camino, o sea, por este sector que yo le llamo, como decía antes, un poco la tercera vía, o sea, al margen, a medio camino entre la revista o el periódico normal de papel y las páginas web. Aparte, bueno, pues son publicaciones que bueno, también podrían ser de bajo coste, de low cost, porque bueno, se hacen con pocos medios. Evidentemente hay un ahorro total de papel, distribución, tirada, todo este tipo de costes se han desaparecido. Ya simplemente es el coste de lo que sería redacción. O sea, ya desaparece todo lo que es kiosco, distribución, papel, todo ese tipo de costes. Ya no existen este tipo de publicaciones. Como decía antes, hay mucha información muy especializada, sobre todo en un tema como es la economía de nuestro periódico, que se queda fuera por falta de espacio. Hay muchos sectores que empiezan a ver un poco con preocupación que no aparecen noticias sobre sus empresas, sus cosas, sus noticias sobre ellos, y esto pues evidentemente tampoco les gusta. Entonces es cuando surge la idea de crear revistas sectoriales muy concretas, sobre temas muy concretos, para dar pie a esa información que desaparece. La idea es que las mismas empresas sean las que financien esas publicaciones, con el objeto de por lo menos ver publicadas noticias sobre sus acciones, que siempre es interesante, ¿no? Siempre viene bien. Entonces el economista empieza a preparar publicaciones sobre la idea de revistas digitales. Así van apareciendo poco a poco las primeras publicaciones. Después del Juris, la primera que surge es Ecosanidad, al principio se llama Ecosanidad. Es una revista quincenal sobre el tema de los temas de, bueno, todo lo relacionado con el sistema médico, con hospitales, medicinas, todo este tipo de información. Como veis, también todo se hace en el formato horizontal, con un columnado parecido.
y tiene un diseño propio. A partir de esta revista van surgiendo otras. Esta es el Economista Energía, que bueno, pues igual que la otra, habla de bueno, pues temas que ya no tienen cabida en los periódicos, el periódico normal, pero que pueden ser interesantes. También tiene un diseño propio y una... Pasamos a alimentación del sector, bueno, pues el propio nombre, como veis los nombres, no es que nos comiéramos mucho la cabeza poniéndolos, está muy claro de qué es cada uno. Alimentación, que igual va dando pie, como veis, son informaciones que en otros medios no tendrían lugar, no tendrían espacio. Aparte, bueno, tienen muchas ventajas el sistema digital, y es que, por ejemplo, el número de páginas, el número de espacio, el espacio deja de tener importancia, es decir, cuesta lo mismo hacer 20 páginas que 80 páginas que 100 páginas, es lo mismo, solamente cuesta el coste humano de la gente que lo hace, pero en cuanto al coste material de tinta, de papel y todo eso, evidentemente ya ha desaparecido. Como veis, son temas donde, bueno, también a la hora de diseñar intentamos ponerle un poquito de imaginación, hacerlas atractivos. Son temas un poquito repetitivos, donde siempre son muy parecidos los temas, las ilustraciones. Buscamos darle un poco de alegría. El siguiente es transporte. Como veis, todas tienen la misma estructura horizontal, pero van cambiando lo que son los diseños, lo que son la maquetación de las revistas. Tienen una estructura muy parecida, pero muy distintas. Transporte, que habla sobre todo de, bueno, pues todo el tema de trenes, aviones. El éxito es bastante grande dentro de las limitaciones, o sea, no os estoy hablando de cientos de miles de lectores, evidentemente, pero sí que tienen una acogida bastante interesante dentro de los sectores y dentro del público. Esto hace que la empresa, pues bueno, viendo el éxito que se está obteniendo, decida involucrarse más. Por lo tanto, empieza a hacer más proyectos, más publicaciones, y empieza a tocar, por así decirlo, todos los palos, ¿no? Todos los sectores que dentro de la redacción hay gente que está que puede escribirlo, que puede llevarlo, empiezan a intentar buscar patrocinadores que hagan posible la salida de estas revistas. Hay muchas revistas, el trabajo en nuestra sección empieza a hacerse un poco duro, ¿no? Pues los equipos se siguen manteniendo. Recordamos que seguimos estando en época de crisis y el trabajo, pues evidentemente cada vez se va acumulando cada vez más. Normalmente la estructura de una de estas revistas suele ser un director-redactor, que ya es un miembro de la redacción, que tiene algún colaborador que le ayuda a preparar los temas, y los equipos, pues son los equipos propios que tiene el periódico, sobre todo en los temas de producción, tanto en los de maquetación, que bueno, en maquetación somos 5 personas, esta infografía, que tiene también son 4 o 5 personas, fotografía, o sea, es el mismo equipo del periódico el que tiene que hacer frente a estas publicaciones. Como esto va creciendo poco a poco, o sea, primero del Juris, luego ya hemos visto que tenemos sanidad, energía, alimentación, transporte, y evidentemente esto sigue creciendo. Entonces van apareciendo nuevas revistas. Las 2 siguientes pues sería Inversión a Fondo. Es una revista dedicada pues a uno de nuestros fuertes, que es la bolsa, todos los mercados. Intentamos darle una visualidad, que sea visualmente lo más atractivo posible, como veis. Damos una información que evidentemente no cabe en otros medios y que es casi imposible encontrar, como por ejemplo, esta es una doble típica de esta publicación, donde podéis ver que están
los mercados de medio mundo, ¿no? O sea, la información bursátil de medio mundo, no solamente las habituales de España, Europa o América. Esto es una página que va fija, o sea, es una información que encuentra hueco en este tipo de publicaciones. También tiene todo visual horizontal. El problema en eso lo veremos un poquito luego, vamos a ir viendo las revistas. La siguiente es tecnología. Esta es otra revista que también da mucho juego, donde se va a hablar, pues, bueno, de todo el mundo tecnológico, de las nuevas tecnologías. Bueno, esta revista sí que hay bastantes más en el mercado. Bitcoin, que está muy de moda ahora. Se hace un repaso a aplicaciones, Bueno, aquí llegamos aquí empiezan a surgir un poquito los problemas. Hemos llegado ya que tenemos 8 revistas y evidentemente, como habéis visto, cada revista es un poquito, son individuales, son diferentes. Hay un problema y es un problema de funcionamiento. Al haber tanta revista, tanta producción, es muy difícil poder hacer medianamente decente que el diseño, la maquetación de esas revistas quede decentemente, porque llevaría un tiempo del que ya no se dispone tanto. Entonces, viendo el volumen que estaba tomando el tema, se decide igualar la maqueta de todas las revistas. En principio de todas, luego al final se dejó alguna al margen, pero la decisión que se toma es hacer un diseño único en el que se cambiarían simplemente los colores dependiendo de las revistas, para facilitar un poco el trabajo y para poder dedicarle un poquito más de tiempo a cada publicación, sin necesidad y sin la locura, porque aparte hay que tener en cuenta que el equipo, una persona puede estar trabajando ahí haciendo una página de tecnología, y a los 10 minutos que venga alguien y tenga que hacer otra del Juris, que no tiene nada que ver. Entonces llega un momento en el que ya te puedes perder un poco de la propia revista. Así se decide un código de colores para diferenciar las diferentes revistas, pero en lo que es el diseño todas pasarán a tener el mismo diseño. Nacen 2 nuevas publicaciones, que yo creo que hasta la fecha son las 2 últimas, que sería Consumo y Agua y Medio Ambiente. Otra publicación. Como veis, ya estas tienen la misma estructura. Son muy parecidas a las primeras, de hecho está hecho un poco con un refrito de las primeras publicaciones que se hicieron, pero ya van todas iguales. En cuanto al diseño, tienen arriba un cintillo donde se pone la revista que es, el color identificativo de la revista. Veis, por ejemplo, Consumo, que es el verde, y Agua, que pasa a ser azul. Como podéis seguir viendo, bueno, pues suelen ser temas muy difíciles, ¿no? Un poco aburridos. Entonces hay que ponerle un poquito de imaginación para intentar hacerlos medianamente atractivos a la hora de visualmente. Os voy a hablar un poquito de las características de las maquetas horizontales. Hay 3 modelos o sea, la revista digital surge en realidad estoy hablando de revistas digitales y cualquier revista es digital, en tanto la de papel. A la hora del papel, cuando se hace un periódico o una revista en papel, en realidad la estamos haciendo digitalmente, porque la estamos haciendo en un ordenador. Lo único que cambia es que va impresa en papel, mientras que estas no llegan a conocer ese proceso. Hay 3 modelos, es el iPad, el visor y el PDF. Se puede... Vamos a ver. Vamos a ver.
Bueno, esto es una página maqueta, una página base de nuestras maquetas. Tiene una medida que es parecida a la 4, son 300 por 212. Y bueno, parecerá un poco raro. Esto es un vicio que adquirí en Marca. Que bueno, los que aquí que trabajaron conmigo allí saben que allí lo usábamos. Pero que no es muy habitual verlo, que son las columnitas estas que veis. La maqueta en realidad está dividida, puede estar dividida en 5 columnas, pero yo la tengo dividida toda la maqueta en columnitas de 5 para facilitar la alineación de las imágenes, de los textos, de todo. Cada vez que te salgas de lo que es la maqueta, siempre vas a tener una referencia para alinear. El interlineado está a 10 puntos, lo que hace que sea más o menos visible a la hora de leerlo. Y tenemos, por así decirlo, pues diferentes tipos de columnado dentro de las columnitas. Así, este es el más habitual, que serían 2 columnas con una parte central dedicada, que puede estar en el centro o a uno de los lados para meter una imagen o para meter un sumario, para romper un poco la página. Este es tal vez la maqueta más legible de todas las que hay. Está a 2 columnas, a 3 columnas iguales, a 4, incluso a 5, que bueno, que no deja de ser un vicio de la idea de la imagen de la maquetación vertical, que acabas poco, o más tarde o más pronto acabas volviendo un poco a ello. Estas son las 5 maquetas bases que tenemos. Ya te os digo, la más habitual, ya la veremos luego, es esta. Otra de las características del diseño horizontal es que desaparecen las páginas dobles como tales. Aunque aquí cualquier página parece una página doble, no existe una página doble. Porque lo lógico, o sea, dentro de los 3 sistemas para visualizar una página, que lo estaba contando antes y lo he dejado a medias, que son el iPad. En el iPad vas a ver página a página, no vas a ver páginas dobles. Siempre vas a ver una página, después otra página, después otra página. El PDF, que evidentemente igual, vas a ir viéndolo como aquí, página a página. Y el visor, que el visor, no sé si lo habéis visto algunas veces, bueno, pues suele estar en la página web nuestra, tú le das y es como un periódico que vas pasando página a página, pero digitalmente. Tú le vas dando y va pasando. Es lo más parecido al periódico, pero es tal vez lo que peor se lea. Al ser página a página, pues evidentemente desaparecen las páginas dobles. Otra cosa que desaparece de la publicación digital son los planillos, tal y como estamos acostumbrados a verlos, los planillos que normalmente son múltiplos de 4, de 8, de 16. Bueno, en la publicación digital ya no existe esto, pueden ser publicaciones de 23, 24 páginas, de 8, de 10, de 12, puedes ganar 2 páginas, una página, lo que quieras. O sea, la publicación digital no te obliga a ningún número de paginación determinada. Es un problema que, por ejemplo, un periódico, si anda escaso de espacio, por ejemplo, ayer nos pasó a nosotros que dábamos espacio. Si necesitas crecer porque tienes mucha información, tienes que dar 8 páginas más. No puedes. Y eso, pues evidentemente, es un gasto. Tienes que llenarlo a lo mejor de cosas que no tienes ese día. Esto sí, esto puedes añadir el número de páginas que quieras. Un problema que tiene las publicaciones digitales, yo creo que son el enriquecimiento. Hemos visto y vamos a ver y veremos, supongo, creo que aquí en este foro o en otros foros, muchas publicaciones digitales muy bonitas, preciosas, mucho más bonitas que la nuestra, evidentemente, pero entraría en cuestión un poco el objeto realmente del diseñador maquetador y de la publicación. Si queremos hacer arte, queremos hacer cosas bonitas, me parece perfecto la gran cantidad de enriquecimientos posibles que se pueden hacer con las nuevas tecnologías, con el iPad. Pueden animar, pero caemos en el error de
sobrecargar las páginas. Es decir, el lector lo que quiere es leer el artículo, y es una cosa que la prensa está perdiendo mucho. Estamos cargando muchísimo a los lectores de diseño, de muchas cosas, en lo que en realidad estamos dificultando la lectura y la comprensión de los artículos. Pablo lo dijo anteriormente, tanto con la infografía, con las decoraciones, y yo estoy muy de acuerdo, y creo que en maquetación pasa un poquito lo mismo, en diseño. De hacer las cosas que las ves y dices, ¡joder, qué bonita me ha quedado, qué bien! Pero luego dices, esto no hay quien se lo lea. Yo he visto publicaciones digitales donde el lector puede subir, bajar, entra, sube, le sale un vídeo y dice, joder, yo estaba leyendo un artículo que lo he dejado aquí y ya no sé dónde estaba. Se llega un momento que te pierdes. Yo recuerdo, como bien decía Jorge, llevo muchos años en esto, y cuando yo empecé no existían los ordenadores, se trabajaba manualmente. Cuando empezaron los primeros ordenadores, los primeros programas, el freehand, yo me acuerdo los títulos que se hacían en empresa eran la leche, porque los títulos llevaban sombra, degradados, otra sobre sombra, se usaban todos los medios, todas las opciones que daba el programa, se ponían un título porque el diseñador decía, joder, qué de cosas tengo aquí, qué bien, qué bonito, le voy a hacer una sombra y ahora voy a poner un color y un degradado, y al final había Dios que lo leyera aquello. Y ahora mismo, pues yo creo que en el tema digital está pasando un poco lo mismo. Ves revistas que dices, es que tiene un tío que sale y otro que entra y un vídeo y un enlace. Y yo me he ido al enlace, pero yo estaba leyendo y te pierdes. Entonces yo creo, nosotros en las revistas estamos usando los medios, evidentemente, no hay que desecharlos, pero creo que hay que usarlos con mucho cuidado. Por ejemplo, pues bueno, en una entrevista, poner un vídeo del tío diciendo la entrevista en lugar de leerla, pues me parece interesante. Hacer un enlace en un momento dado, sobre todo temas publicitarios, una publicidad que pinchas y te lleva que estás interesada en un tema o ampliar un tema, me parece bien. Pero yo creo que hay que llevar mucho cuidado con las nuevas tecnologías y las posibilidades que da. Nosotros lo usamos poco, el programa que tenemos, nosotros funcionamos con un programa que es Millennium Designer, en una versión no demasiado moderna, que no tiene tampoco demasiadas posibilidades, pero que realmente usamos muy poco. También hay que llevar cuidado con el recargar las publicaciones, porque hay otra cuestión que es el peso. O sea, como os estoy diciendo, todo esto es digital, todo esto llega un momento que hay que bajarlo de la red, y que si está muy cargada de vídeos y tal, pues evidentemente una cosa que tarda segundos en bajarse, pues puede tardar minutos o media hora. Entonces el lector va a decir, joder, que llevo aquí media hora para bajarme esto, no me interesa. O sea, hay que hacer lo que sea lo más rápido posible. Para eso hay que evitar también descargarlo rápidamente, que no tenga mucho peso. Por último, os voy a decir un poquito, hay una cuestión que es los vicios que nos quedan un poco para el tema de las publicaciones horizontales. Hay muchas cosas que con el tiempo supongo que se irán pasando, que si seguimos practicando y seguimos haciendo estas publicaciones se van quitando, pero no solamente en diseñadores, sino en todo el mundo que lleva el mundo de la prensa, sigue teniendo ciertos vicios que a veces son graciosos, ¿no? Por ejemplo, los publicitarios siguen queriendo que las páginas de publicidad vayan en impares. Es una cosa, y bueno, si es digital, ¿qué más da si no hay par ni impar? No, pues no hay manera, ¿eh? Quiero impar, y que vayan en impares. Entonces tienes que andar moviendo planillo para que vayan en impares. El orden también es muy diferente al digital, al orden que hay normalmente en el papel. Por ejemplo, hay una página muy típica de un periódico de papel, que es La Última, que es muy importante porque hay mucha gente, como sabéis, que empieza a leer el periódico por detrás, pero en un digital pues ya no tiene sentido. O sea, La Última página, nosotros seguimos haciendo algo distinto. En La Última la gente quiere, vamos a hacer en La Última, ¿cómo cerramos? Bueno, qué más da, o sea, es que habrá mucha gente que ni llega a La Última. Y sobre todo en maquetación sigues tendiendo a hacer apoyos verticales, a visionar la revista vertical. Parece lo mismo, pero es muy distinto. Los espacios son mucho más pequeños, no caben, la mitad de las cosas no caben. Acostumbramos a meter una página, muchas cosas. Aquí, en cuanto le metes un apoyo, ya no cabe más, porque no puedes darle mucha cantidad de páginas, pero no puedes meter muchas cosas en la página. La página tiene que ser muy sencilla,
imagen, texto y un gráfico, una infografía y un apoyo, un destacado, poco más. Y seguimos tendiendo, hay muchas páginas que seguimos tendiendo a hacer diseño vertical. El diseño horizontal nos irá costando. Os voy a hacer un pequeño resumen de páginas para que veáis cosas que hacemos. Estas son de la primera época de sanidad. Esto es energía, igual es una página, una editorial con 2 columnas. Esta era una página de esto, por ejemplo, en la versión Saipa llevaba un enlace y se podía ver los vídeos. Yo creo que aquí sí que es interesante porque estás hablando de los anuncios, de las publicaciones, de los diferentes, y se destacaba el vídeo, luego sí que era interesante poder ver el vídeo en el momento. Son temas de transporte. Como veis aquí todavía cada página lleva un diseño distinto. Otro editorial de transporte. Esta ya es una portada de la Nueva Sanidad. Las imágenes dan mucho juego, puedes darle una página, pero todavía me sale el doble, un poco de los vicios que hablaba, veo esto y todavía veo una doble. Como veis, aunque son temas un poco escabrosos, bueno, pues hay que intentar hacerlos lo más visualmente posible, como es esta, por ejemplo, que esto pues es un fijo de los depósitos bancarios, una información. Esta es una infografía. Es 2 columnas con un apoyo, una imagen que rompe, tecnología, estos son especies de bazares para enseñar productos. Alimentación, el Juris, es reconocible totalmente, es lo que decía, textos, intentar pues eso, romperlo un poco ahí con el apoyo. El apoyo en una doble, por ejemplo, esto sería impensable porque está justo en el medianil, con lo cual no se leería. Otra página del Juris, intentando que los destacados por lo menos rompan un poquito la monotonía. Se intenta que el título te dé una pista un poco también de por dónde ilustrar la página. Opinión de tecnología. Como veis en las páginas es que no caben muchas más cosas, nada más que el texto, una imagen y como mucho pues eso, un apoyo o un sumario. Una entrevista de consumo. Podéis ver cómo cambia, simplemente es la misma estructura, cambian los colores, pero la estructura es la misma.
pueden hacer cosas, dependiendo un poquito del tiempo. Es muy importante la imagen, otra entrevista, para que veáis que es la misma estructura. Otra, solo cambian los colores, dependiendo de la revista la que salga. Hay páginas que son una infografía directamente. Darle un poquito a la imaginación para ilustrar las portadas, pues eso, con temas como la futura ley de propiedad intelectual, el agua. Esta es una de las poco que nos queda del diseño vertical, como veis, esta sección de noticias que está a 5 columnas, es la que tenemos para 5 columnas, que sigue siendo pues un poquito la estructura vertical. Bueno, yo creo que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí podéis ver, por ejemplo, una información también que os comentaba antes, hay informaciones que se quedan fuera. Aquí, por ejemplo, esta página lleva la información al precio que están las gasolinas en toda Europa. Lo veis por arriba, el precio de la gasolina, una información que es difícil a lo mejor de encontrar para alguien que esté interesado, evidentemente. ¿Veis? Todos los países. Bueno, aparte del aplauso que se debe y que tenemos costumbre en esta casa, bueno, después de ver un poco ese diseño horizontal, sobre todo a través nos mirábamos un poco Laura y yo por el tema de las retículas y por el tema de los columnados que siempre especificamos en las clases y que siempre detallamos de alguna forma o intentamos detallar. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No sé si hay alguien en la red, Mónica, que quiera hacer alguna pregunta. No, pero yo tengo una. Sí, Mónica seguro que tiene una porque es otra de las apasionadas de... Voy yo. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Yo tengo una duda que supongo que mis alumnos pensarán que es de diseño y en realidad es más económica que de diseño. Has hablado que hay 8 revistas y me pregunto el tema de la rentabilidad, porque has dicho que tiene mucho éxito, que están saliendo, pero son gratuitas. Entendido, bueno, sí, de hecho he estado mirando algunas. Entonces, 2 preguntas. ¿Cómo se rentabiliza? ¿Y cómo habéis hecho la publicidad de estas revistas? Bueno, como he dicho antes, las revistas salen ya rentabilizadas. Es decir, son revistas que vienen patrocinadas por las mismas empresas del sector. O sea, estos sectores no tienen hueco o no tienen el hueco suficiente en la prensa diaria para poner sus ideas, sus acciones. Entonces, igual estamos muy acostumbrados a ver, sobre todo en prensa, ciertos suplementos que parecen suplementos de información, que de hecho están vendidos como suplementos de información, pero que luego son suplementos financiados. Es decir, vemos de repente el Día del Agua y vemos un suplemento en todos los periódicos de 16 páginas. No es que a todos se nos ocurra de repente hablar del agua, del Día del Agua, sino que hay gente que... Entonces estas revistas están financiadas, es decir, cuando una revista sale, que por eso he dicho que hay muchos proyectos que todavía no han visto la luz, es porque ya está financiada, es decir, se busca no una empresa, normalmente suelen ser varias, y no hay una contraprestación de decir vamos a hacer... voy a hablar solamente de mí, o sea, hay bastante... Se trata de hablar de los temas que interesan a esas empresas y son ellas las que lo financian, normalmente pues una cantidad, no sé exactamente de cuántas son, 5 o 6 empresas financian esa publicación,
que se saca durante, en principio, un año y se reparte de forma gratuita. Evidentemente, si puedes entrar en la web y bajártela en cualquiera de los 3 formatos, tanto para el iPad como en PDF, como verla en el visor. La otra pregunta era, perdona. ¿Qué publicidad habéis hecho de...? ¿Cómo habéis... De momento la publicidad es interna. Esta es una página de publicidad, simplemente la llevamos en nuestras publicaciones. Es decir, la fuerza que tiene el Economista, tal vez, bueno, muchos no lo conozcáis como periódico de papel, no tiene una gran tirada ni una gran difusión, pero sí que tiene una página web que está entre las más fuertes del mundo y sobre todo del mundo económico. Entonces, el hecho de que una web te ofrezca esta plataforma hace que todos los lectores tengan posibilidades estamos hablando de millones de lectores que entran. La publicidad, te digo, la publicidad simplemente interna, dentro del periódico. Bueno, pues cuando hay una publicación se saca. Normalmente el día que se cuelga las publicaciones son, el Juris y Sanidad son quincenales, las otras son mensuales. Y el día que se sube a la web, lo que se hace normalmente es el tema fuerte que llevan, suele ser una página del periódico. En el periódico mismamente se saca ese tema porque, bueno, aparte suele ser un tema bastante interesante. Esa es la publicidad que hacemos. Luego, bueno, aquí también podéis ver, hay un par de revistas que son, por ejemplo, Seguros y Golf, que esas son un poquito ajenas a la redacción, que simplemente se le ofrece el soporte de colocarlas dentro de nuestra sección. ¿Alguna cosa más? Sí. Hola, buenas. Hola. Quería preguntarle, como ha dicho que el Economista es digital y muy fuerte en el ámbito digital, ¿usted piensa que la prensa escrita va a desaparecer? La eterna pregunta. No, yo creo que no. Yo creo que no va a desaparecer nunca. Aparte es lo que quiero, porque si no, ¿de qué voy a vivir? Yo creo que no. Lo que sí creo que va a ser diferente a como es ahora. O sea, ahora mismo yo creo que estamos en un proceso donde una página web, para triunfar, tiene que tener detrás un periódico que es el que le respalda. Es decir, si normalmente uno cuando entra en una página web para informarse, entra a las páginas web, las que más credibilidad le dan, pues son las de los grandes medios de papel, es decir, El País, El Mundo, esa es la que entra. Y si ve una cosa en otra web distinta a esas y no lo ve en estas, no se la acaba de creer. Tanto en esto como en deporte, pues puede ser Marca y As, en economía. El papel te da esa credibilidad que tal vez no tengan. Supongo que con el tiempo, evidentemente, el papel va a ir perdiendo. Pero yo creo que las empresas saben de la importancia de la credibilidad que te da el papel. Entonces yo creo que el futuro va a ser al revés. Es decir, las páginas web van a ofrecer al lector un producto de lujo, que es el papel. Y le van a decir, mira, yo soy tan buena con página web que te lo doy en papel, te lo doy por escrito para que lo veas. Y, o sea, creo que ese es el futuro. Va a ser minoritario lo que es la información. En cuanto a revistas yo creo que van a ser lo mismo. Yo creo que van a desaparecer las grandes revistas que hemos visto en el siglo XX de grandes tiradas, de grandes revistas muy famosas. Yo creo que vamos a ir a revistas con muy pocos lectores, muy especializadas, donde tú vas a encontrar exactamente lo que quieres, que no te lo va a dar nadie. Tienen que ser revistas muy especializadas. O sea, no puedes dar lo que te da todo el mundo. Una revista tiene que... Y que el lector realmente que lo que quiere es leer. Si es que lo que quiere es leer. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería que aunque ya veo que tienen muchísimas revistas de muchos sectores, ¿en un futuro cercano creéis que vais a hacer una nueva creación? Sí, esto yo creo que esto seguirá creciendo. De hecho, bueno, hay varias que están ya como proyecto y que saldrán. O sea, cualquier sector es propicio para hacer una publicación y
simplemente, bueno, pues dedicarle un poco de tiempo. Yo creo que todo el mundo tiene, todos los sectores, hay revistas para todos. En papel, hay veces que es asombroso, cualquiera se para en un kiosco, ahora ya no tanto porque la crisis se lleva por delante mucho, pero hay veces que uno se queda sorprendido de publicaciones que dice, pero ¿esto realmente hay alguien que le interese? Pues parece ser que sí, que hay muchos sectores. O sea, yo trabajaba en la primera época cuando trabajaba en Gigantes, que era una empresa de revistas pequeñas, y había revistas de aeromodelismo, de aviones de teledirigidos, y tenían un público muy fijo, pero escaso, pero muy fijo. O sea, eso es lo que estaba contando antes. Yo creo que vamos a ir a un público muy escaso, pero muy seguidor. O sea, a alguien que le interesa un tema, le interesa. Entonces, lo que quiere es que tú le cuentes cosas que no va a encontrar en cualquier sitio, ¿no? Esta información no la va a encontrar en ningún otro sitio, o en sitios muy, muy determinados, ¿no? Tampoco hace falta ser exclusivos, pero sí que vas a encontrarla en sitios muy determinados. Entonces, todo lo que sea ofrecerle a un sector de la población, y tal y como está el tema ahora, que un lector es un mundo, porque todos los días es pérdida de lectores, pérdida de lectores, pérdida de lectores. O sea, todo lo que sea intentar ganar lectores o por un medio o por otro, pues es un mundo para nuestra profesión, para nuestro futuro. Un futuro que, bueno, que tampoco se sabe muy bien por dónde puede ir. Yo tenía una pregunta, Pedro, aprovechando. Igual te meto en un aprieto. No, es sencilla. Yo sí te quería preguntar qué ventajas crees que tienen estas publicaciones digitales, estas revistas digitales, frente a una web. Es decir, frente a lo que son los contenidos volcados en una web. No se trata de ventajas, es lo que decía antes, es que es completamente distinto. Es que yo creo que nos estamos acostumbrando a ver todo lo digital como algo lo mismo, y no es lo mismo. O sea, una página web, hablamos de página web, y una página web es una cosa muy distinta. No es lo mismo, por ejemplo, una página web de información que una página web de venta, que una página web del Corte Inglés, o sea, las páginas web son muchas cosas y pueden ser muchas cosas. Esto es una revista y no tiene, por eso decía yo que había que huir de lo que es la página web. Esto no tiene por qué yo darle un botón e irme a actualizar la noticia ahora mismo. No, el que quiera noticias va a ir a lo que he dicho, va a ir a los sectores que te ofrecen noticias. Y los sectores que te ofrecen noticias son los grandes medios de comunicación. Tú, si quieres una información actualizada del momento, no vas a entrar a ver una revista de estas. Vas a ir al Mundo, al País, o al Marca si es de deportes, o a la web del Economista si es de economía, porque te va a ofrecer el momento. Ahora, si tú quieres un artículo especializado a fondo, o una información que no, eso es para lo que te puede servir una página web. No hace falta, no es lo mismo, o sea, no puede competir, es una cosa completamente distinta. Desde el punto de vista visual también. Desde el punto de vista visual también. Yo creo que esto tiene mucho más de revista que de página web. De hecho, bueno, habéis visto las primeras que os enseñé del Juris, de cuando empieza, de la gente parece que lo que quiere es maquetar una página web, y de no, es que no tiene sentido, es que no, una página web el diseño completamente es vertical, o sea, aunque lo vemos en el ordenador, pero es vertical, estamos acostumbrados a bajar. Lo ves y esto es un para, pues, bueno, pues para sobre todo los nuevos formatos, que tú lo coges tu iPad, te bajas tu revista, te la tienes en tu kiosco. Y bueno, pues ahora me apetece leerla. Es tranquilamente igual que puedes leer una publicación de papel. O sea, yo me acuerdo hace tiempo, tú le conoces a Rafael Mandón. Un día me decía, cuando todavía no existían las tabletas y todo esto, decía que el periódico que iba a desaparecer. Y decía que no, hombre, que no, decía que sí. Y digo yo, mientras no te puedas llevar el periódico, o sea, porque tú lo que quieres es llevarte el periódico, y me voy a la playa y me lo llevo al periódico y me siento en la playa a leerlo. Y yo eso no lo veía con un ordenador. Ahora sí, ahora con la tablet sí. Ahora con la tablet tú dices, cojo el periódico y me lo llevo a la playa. Y me voy con la tablet, me siento en la tumbona y veo el periódico, que me da igual que lo he comprado en papel o que lo he visto en letra. Esa es la diferencia entre una revista y la web. Una cosa es información actualizada, que es lo que te da la web, y otra cosa es una información especializada. Yo creo que todo es más o menos el que tenga un hobby, sabe unas determinadas páginas web donde le tienen informado al día de las cosas que a él le gustan. Pues esto es lo mismo, nada más que para leer cómodamente, como una revista, como una publicación. O sea, no.
No sé si hay alguna pregunta más. Si no, yo sigo explotando un poco aquí a Pedro. Porque es que hay algunos alumnos de aquí que son de comunicación digital. Entonces, yo hay una de las cosas que has dicho que ha sido que, claro, cuando te planteas el diseño, la maquetación de una de estas páginas, no entra mucho contenido dentro de una página. La verdad es que no entra todo lo que a lo mejor quisiésemos o lo que habitualmente estábamos acostumbrados a poner en página dentro de un periódico o de una revista. Yo te preguntaría, ¿habéis tenido algún estudio de cuántas páginas puede ocupar un reportaje? Es decir, ¿cuántas páginas estaría establecido que sería la atención máxima de ese público hacia el...? Sí, evidentemente hay estudios de lo que lee la gente, de hasta qué página lee. Y más o menos lo que nos viene a decir que 4 páginas de estas es, por así decirlo, el límite. Sí que hay estudios que dicen que a partir de la 4ª página el lector deja de leer. O sea, llega un momento que dice, bueno, sí, muy bonito, pero ya... Eso es un poco... Bueno, yo creo que también pasa en la web, a mí me pasa muchas veces que ves una noticia que te atrae, pinchas, empiezas a leer y cuando empiezas a ver que eso baja para abajo, no tengo tiempo. O sea, es que no tengo tiempo. Es que la web es para un título, un textito y ya está. Porque como es una cosa que te interesa muchísimo, o cuando empiezas a ver que eso baja para abajo, y digo, además lo normal y lo que hace el 80-90% de la gente, la web lo ve en el trabajo, está trabajando, entra a ver las noticias, no puede tirarse ahí 2 horas ahora viendo eso, una cosa muy larga. Leyendo pasa lo mismo, o sea, si llega un momento que ya es muy largo, dice, voy a cortar. Yo creo que, los estudios nos dicen unas 4 páginas. De hecho, nuestros reportajes rara vez sobrepasan las 4 páginas. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, despedimos a Pedro Vicente y os emplazo a las conferencias que empiezan esta tarde. Aunque en el programa está detallado que serán 2 conferencias, se van a juntar los 2 conferenciantes porque los 2 han participado en el diseño de la revista DON, desde un aspecto, desde otro, desde el aspecto de las tabletas o desde el aspecto de la web. Entonces reuniremos a los 2 en una misma conferencia que empezará a las 4. ¿Vale? A las 4 volvemos aquí con las conferencias de estas jornadas de fotografía, edición y diseño.